Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video en el que les quiero estar hablando acerca de perdonar. Ya no como en un video anterior estuvimos hablando acerca del perdón de Dios, sino que del perdonar nosotros a quienes nos ofenden. Si no viste el video anterior, te invito a que lo estés buscando en el canal y que lo puedas mirar. Pero hoy vamos a estar hablando de la importancia que tiene para nuestra vida y para los que nos rodean el de estar dispuestos a perdonar a quienes nos ofenden, a quienes nos hacen daño. Y eso no es que quiero decir que hay que olvidarse y que no sea importante, sino que en realidad nosotros perdonando vamos a hacer una demostración de amor, porque el perdón no es algo que se merezca, no es que la otra persona tenga que hacer algo para recibir nuestro perdón, sino que en realidad nosotros tenemos que decidir perdonar porque nos movimos a misericordia o porque lo que también recibimos nosotros de gracia lo tenemos que dar a los demás, y nosotros de esa manera demostrar el amor también que nosotros tenemos por los demás. Eso no significa que no sea importante lo que pasó, sino que en realidad es colocarlo en el lugar correcto, ponerlo en las circunstancias actuales donde debe estar, para que de esa manera no nos siga atando y no nos deje ligados al pasado con pensamientos de rencor, de amargura e incluso hasta de ira, sino que mirando lo que queda por delante, sigamos siempre hasta la meta, pensando en lo que viene y no atados en un pasado, en algo que pasó, que obviamente nos hizo daño, pero que si nosotros no tomamos la decisión de perdonar, nos va a seguir haciendo daño. Hoy quiero hablar con ustedes 3 puntos y 3 cosas que entiendo que son importantes, que estemos pensándolas y meditando. La primera de ellas es que siempre tenemos que estar dispuestos a perdonar. En segundo lugar, les voy a hablar de que nosotros perdonando también nos ganamos el perdón de los demás, y por último, que el perdonar nos libera. Acerca de lo que les digo en un primer punto, que es el que siempre tenemos que estar dispuestos a perdonar, a lo que me refiero es que nosotros no somos quien para poner una limitante para que en ciertas circunstancias o en cierta cantidad de veces estemos decidiendo perdonar, sino que siempre tenemos que estar dispuestos a perdonar a quienes nos ofenden, a quienes nos hacen daño. En el libro de Mateo, el capítulo 18, ahí dice cómo hay una enseñanza de Jesús en la que Pedro se le acercó, le preguntó hasta cuántas veces tenemos que perdonar a alguien más. Jesús le respondió que hasta 70 veces 7, pero ahí el foco no está en contar las 70 veces 7, sino que en realidad que cada vez que tenemos que nosotros perdonar, que tomemos la decisión correcta, que perdonemos al prójimo, al que nos hizo algún tipo de daño, para también así nosotros recibir el perdón, que eso ya es el punto del que viene, pero terminan estando los dos unidos en algo, y es en lo que les voy a contar ahora. Jesús, en esa enseñanza acerca del perdón, contó una historia y dijo que el reino de Dios es semejante a un reino en el que el rey llamó a quienes le debían, y había una persona que le debía muchísimo dinero, y esta persona no tenía la capacidad de poder pagarle para saldar su deuda, y luego de suplicarle al rey decidió perdonarle la deuda y dejarlo ir libre. Cuando esta persona salió libre, se encontró con otra persona que a él le debía, pero le debía mucho menos que lo que él le debía al rey, que en definitiva el rey ya le había perdonado, pero no estando dispuesto a perdonarlo, le hizo trabajar forzosamente para que esta persona salde la deuda que tenía. El rey, enterándose de eso, obviamente no le gustó para nada y decidió hacerle pagar a quien en un principio le había perdonado su deuda, decidió hacérsela pagar. Y dice la Biblia que en ese sentido el reino de los cielos es semejante a esa historia que te acabo de contar, porque dice que si nosotros no estamos dispuestos a perdonar, tampoco Dios nos va a perdonar a nosotros. Y obviamente que yo también a veces pienso en ese sentido, que nosotros es mucho más el perdón que recibimos que el que podemos llegar a dar. Es mucho más el perdón que recibimos de parte de Dios mismo, que nos perdona nuestros pecados, que el que nosotros podemos llegar a dar a otras personas que se pueden equivocar y hacernos algún daño, y de esa manera también nosotros podemos imitar a Cristo y también ser semejantes a Él y demostrar amor de esa manera. Entonces, como les digo, siempre tenemos que estar dispuestos a perdonar, y nosotros perdonando también nos vamos a ganar el perdón de Dios. Y como les digo, perdonar nos libera, porque si en definitiva nosotros perdonando a otro vamos a recibir perdón de Dios, también vamos a nosotros ser liberados de lo que nosotros nos ata, que es incluso el pecado, y en definitiva tener el perdón de Dios y la relación libre y esa fluida que podemos tener, dejando atrás
lo que tiene que quedar atrás y mirando a la meta, mirando hacia adelante. Eso es lo importante y por eso es importante nosotros perdonar, olvidarnos, no estar siempre dando vueltas sobre un mismo asunto, no seguir teniendo los pensamientos negativos en cuanto a la ira, en cuanto al enojo que nos puede generar o aún la amargura, porque también dice que en Hebreos, en el capítulo 12, el versículo 15, que esas amarguras que nos puede llegar a generar incluso nos podría hacer perdernos de la gracia de Dios, que eso no es nada más ni nada menos que perder la salvación y el perdón de Dios. Entonces, en definitiva, nosotros no podemos limitar la cantidad de veces que hay que perdonar, siempre tenemos que estar dispuestos a ser nosotros quienes perdonan, así como nosotros estamos recibiendo perdón. Estamos, como les digo recién, cada vez que nosotros perdonamos, recibimos perdón y eso nos habilita también a ser perdonados y nos habilita a ser libres. Entonces, por último, solamente decirles que el perdón nos permite ser más como Cristo. Es una demostración de amor que Cristo hizo primero con nosotros y sin importar lo que pueda haber pasado, es importante que nosotros pongamos en el lugar correcto, obviamente que es un proceso largo, no es algo de la noche a la mañana, muchas veces nos cuesta, pero pongamos en el lugar correcto las cosas que sucedieron para que no nos aten, que nos permitan seguir hacia adelante, seguir creciendo y que nuestro futuro no dependa de algo que ya tendría que haber quedado en el pasado. Eso es todo por hoy, solamente decirles y recomendarles una vez más que tomen la decisión correcta, que sigan pensando y meditando un poco más en todo esto que les estuve contando y nos vemos en los próximos días con algún otro tema para estar charlando todos juntos.